Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad les traigo un video relacionado, ¿cierto? Como dije en el video anterior, acerca de los modelos planetarios y también las leyes de Kepler, que es básicamente los principios que describen el movimiento de los cuerpos, específicamente de los planetas. Ahora, los modelos planetarios ya lo hablé en otro video, ¿cierto? Ya en otra lista de reproducción, ¿cierto? La que hice primero medio, ahí también pueden encontrar cuando hablo específicamente del sistema solar. De hecho, siguiendo con el final del video anterior, en el que vimos el origen del sistema solar, ahora vemos, ¿cierto?, el caso de los modelos. Obviamente, en este aspecto, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarnos realmente cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Y ahí nosotros podemos tener básicamente dos modelos que son los más característicos, ¿verdad? Que tenemos el modelo geocéntrico, ¿cierto? En el cual la Tierra se encuentra en el centro del sistema solar, y también tenemos el heliocéntrico, ¿verdad? En el cual el Sol se encuentra en el centro del sistema solar. Hay que recalcar, ¿cierto?, que estos modelos no contienen ni Urano ni Neptuno porque al momento de describirse esos dos modelos, estos aún no se descubrían. Ya pensemos que Urano, ¿cierto?, se descubre en el siglo XVIII y Neptuno en el siglo XIX. Entonces, eh, estos modelos solo contienen hasta Saturno, obviamente, ya que es lo que se puede observar específicamente a ojo desnudo, ¿verdad? O a simple vista que también se le conoce. Entonces, esos modelos planetarios, ¿verdad? Han estado por mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente el geocéntrico estuvo casi 2 milenios prácticamente, ¿ya? Y el heliocéntrico, ¿cierto? Un poquito menos, digamos, ya unos por lo menos 200 años aproximadamente, ¿ya? Hasta que ya se demuestra, ¿cierto?, las leyes de Kepler como tal. Ya, aunque las leyes de Kepler también son del siglo XVI, pero experimentalmente, ¿cierto?, se demuestran después con las leyes de Newton, ¿ya? Que Newton sabemos que es del siglo XVIII. Entonces, pero de momento, ¿cierto? Ya los modelos, perdón, planetarios, ¿cierto? Son dos, ¿verdad? Como dije, tenemos el geocéntrico, ¿verdad? En el cual la Tierra está en el centro, ¿verdad? O tenemos la imagen de arriba, y tenemos el heliocéntrico, ¿verdad? En el cual está hacia abajo. ¿Ya? Ahora, son bastante cuestionables, primero porque la observación, ¿verdad? Cuando se trabajó con estos modelos no incluía el tema del telescopio, de hecho el telescopio fue inventado a principios del siglo XVII, ¿ya? Y también la forma de las órbitas de los planetas, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, las órbitas son circulares, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que significa que la radiación del Sol, me centro específicamente en el heliocéntrico, ¿ya? Que es el más cercano a la realidad, eh, los planetas darían siempre la misma cara al Sol, o sea, siempre estarían a la misma distancia, lo cual, además, cierto, de que la Tierra por lo menos está inclinada, no podría demostrar tampoco las estaciones del año en el planeta, ¿cierto? El otoño, el invierno, la primavera y el verano. Entonces, que sean circulares, ¿cierto? No tiene mucho sentido, sabiendo de que hay veces que la Tierra está más cerca del Sol y a veces está más lejos del Sol, ya que son dos distancias que vamos a ver en este video. Además, cierto, ya también podemos ver que la idea de centro en el universo no existe. Ya lo expliqué en un video anterior, ¿verdad? En el cual hablamos de la teoría del Big Bang, que en el espacio, ¿cierto? No existen los puntos de referencia, como acá, por ejemplo, en la Tierra, ¿verdad? Yo quiero ubicar no sé, un hospital, por ejemplo, y ya digo que acerca de tal calle, ejemplo. Quiero ir a un mall, ¿verdad? Y te acerca, ¿cierto?, del puerto, ejemplo. Son referencias. En el espacio no hay referencia, por lo tanto, esa idea de centro, ¿cierto?, que trabaja tanto el modelo geocéntrico como el heliocéntrico, quedan bien obsoletos. Y por lo tanto, tiene que existir un modelo más característico en el cual esa idea céntrica no pueda estar presente. Y ahí aparece el modelo elíptico de Kepler, ¿ya? Donde Kepler sí descarta esa idea céntrica, aunque en un comienzo Kepler también suponía que eran circulares las órbitas, ¿ok? Pero ya después, cuando describe el primer principio de Kepler, ¿verdad? Entiende de que las órbitas que está trabajando son elípticas. De hecho, el tercer principio de Kepler, ¿cierto?, trabaja con órbitas circulares como tal, ¿ya? Porque el tercer principio es el primero que describe, a diferencia de los otros, ya que lo describe un poquito después. Entonces, este modelo que tenemos ahí abajito es el modelo elíptico de Kepler, ya donde las órbitas ya no son círculos, sino que son óvalos.
y donde el Sol no se encuentra en el centro del sistema solar, sino que se encuentra desplazado hacia uno de los focos de la elipse, que generalmente la elipse tiene dos puntos focales, ya ubicados, ¿cierto?, a la misma distancia del centro, digamos, de esa elipse. ¿Ya? Entonces el Sol se encuentra en uno de los focos, por tanto voy a tener distancias que están más cerca, ¿cierto?, del Sol, como algunas que están más lejos. Y ahí hablamos de lo que se llama el perihelio y lo que se llama el afelio, en este caso. Entonces, ahí tenemos el modelo elíptico. Obviamente Kepler, ¿cierto?, describe tres principios, ¿ya? Como tenemos acá, ¿cierto? Ahí se ve un poquito más gráfico, y para eso es verdad, Kepler describe tres principios bien fundamentales, ¿cierto? ¿Ya? La ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Pero en principio, ¿cierto? Kepler, igual como dije, trabajaba con órbitas que eran circulares, ¿verdad? La órbita, perdón, ¿verdad? Era circular en un comienzo, ¿cierto? Según la representación de Kepler, pero ya con el paso de los años, ¿verdad? Mientras trabajaba, ¿cierto?, con su modelo, se dio cuenta de que no podía existir esa idea céntrica en el espacio y por tanto rápidamente esa idea de centro en su modelo mismo fue descartada y ahí surgió, ¿cierto?, de que las órbitas de los planetas eran elípticas alrededor del Sol. Y también explica por qué a veces el Sol brillaba más, ¿cierto?, en un determinado momento y a veces brillaba menos, porque como el Sol es una estrella, si yo estoy más cerca del Sol, generalmente va a brillar más, y si estoy más lejos, va a brillar menos. Entonces, también ahí había una idea, ¿cierto?, de que también a través del brillo también se pudo dar cuenta de que había veces que la Tierra estaba más cerca o a veces estaba más lejos del Sol. Y ahí, como yo les decía, ahí tenemos a Kepler y surgen tres principios bien fundamentales. Primero, la ley de las órbitas, ¿cierto?, que describe una órbita elíptica, perdón, ya, o ovalada, o sea, u ovalada, perdón, alrededor del Sol, ¿cierto?, cada planeta. La ley de las áreas, ¿cierto?, que vamos a ver que tiene relación con las distancias en específicamente, ya respecto del Sol, y la de los periodos, que tiene que ver básicamente con los tiempos que se demoran los planetas en dar la vuelta al Sol, que también está relacionado un poco con la distancia promedio, ¿verdad?, que tienen, ¿cierto?, estos planetas. Ya, obviamente, primero lo trabajó con la Tierra, una cosa obvia, ¿verdad? Y ya después, ¿cierto?, se dio cuenta de que el movimiento, ¿verdad?, de los planetas era similar al resto. Por lo tanto, en Marte, por ejemplo, ya se dio cuenta de que experimentaba ese mismo movimiento, a veces brillaba más, brillaba menos, con el mismo tema de la Luna también, ¿verdad? Con Venus, ¿cierto? Que son los que estaban más cerca, por supuesto. Entonces, vamos a ver cada uno de los tres principios teóricamente. Recuerden que también en el canal hay otro video que habla más de los ejercicios generalmente de las tres leyes de Kepler, más específicamente los problemas están en el segundo principio y en el tercer principio. ¿Ya? Entonces, la ley de las órbitas, ¿qué dice? Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual está situado en uno de sus focos, o sea, como lo que tenemos acá. Si ustedes se fijan, el planeta describe una trayectoria elíptica, significa que no siempre va a estar a la misma distancia respecto del Sol. Tenemos una distancia más corta, que se llama perihelio, y una distancia más larga, que se llama afelio, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Por ejemplo, respecto de la Luna, también tenemos, por ejemplo, cuando la Luna está más cerca, ¿cierto?, ya de la Tierra, se llama perigeo, de geo viene de Tierra, y cuando está más lejos se llama apogeo, que seguramente la palabra apogeo la habrán escuchado anteriormente. ¿Ya? Pero hablamos, como estamos hablando del Sol específicamente, es perihelio, ¿cierto? ¿Ya? Y afelio, en este caso, ¿cierto?, que es la que está más lejos. ¿Qué nos damos cuenta acá? ¿Cierto? Al ver Marte, ¿verdad? Kepler se dio cuenta de que las órbitas no eran circulares, sino que eran, ¿cierto?, más ovaladas, ¿verdad? Por el brillo mismo que experimentaba Marte, ¿ya? Y no eran circulares como tal, de acuerdo al modelo heliocéntrico, y que el resto de los planetas también experimentaba un movimiento similar, ¿cierto?, al resto, ¿cierto?, ya de los otros planetas que tenemos en el sistema solar. Tenemos que pensar también que cuando Kepler describe, obviamente, este modelo, tampoco existía, ¿cierto?, el descubrimiento de Urano y tampoco de Neptuno. Entonces también se trabaja con seis, como vimos en la imagen, ¿verdad?, anterior. Entonces acá el Sol, ¿cierto?, si ustedes se fijan, se encuentra a una distancia más pequeña, ¿cierto? O sea, perdón, el planeta, perdón, se encuentra a una más pequeña, ¿cierto? Cuando está más o menos por este lado de acá, aquí tengo el mouse, ¿cierto? Cuando está más o menos en esta zona, ¿verdad? O cuando está más lejos si estamos en esta zona, ¿ya? Entonces, esa distancia que hay desde el punto más cercano hacia el Sol, como dije, se llama perihelio. Y la que está más lejos, ¿cierto?, se llama afelio. ¿Ok?
De esta manera, ¿verdad? Kepler se dio cuenta de que la elipse es la mejor familia de las circunferencias que podía describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. ¿Ya? Y de ahí se llama, obviamente, el modelo elíptico de Kepler. Entonces, las órbitas no son circulares como en el modelo heliocéntrico. Y también porque, obviamente, el centro en el espacio no existe. Algo elíptico tiene más sentido con esa idea céntrica, digamos, que algunos científicos, algunos físicos, perdón, en esa época, ya pensaban que existía. Entonces, los planetas básicamente describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Punto. Primer principio, ley de órbitas. Ok, vamos a hacer un check, ¿verdad? Segundo principio, el vector posición, o sea, la posición de un planeta con respecto del Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Veamos esta imagen que tenemos acá. Aquí usted, obviamente, ya está especificado cuál es el perihelio, cuál es el afelio, ¿ya? Y acá se da a entender que lo que se demora en recorrer esta área, que vamos a llamar área 2, ¿cierto? Que es la que está más cerca, en este caso el perihelio, es lo mismo que recorrería en una área A1, ¿verdad? Que es la del afelio. Eso significa que podemos nosotros simular básicamente o asimilar, ¿verdad? Que las áreas sobre el tiempo tienen que ser lo mismo, porque como dice, áreas iguales en tiempos iguales, si yo divido la área dividido en el tiempo, en ambos casos deberían ser lo mismo, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Si un planeta tarda el mismo tiempo en moverse desde P1 a P1', ¿cierto? En el caso del afelio, que en moverse desde P2 a P2', ¿cierto? Que en el caso del perihelio, entonces las correspondientes áreas son iguales. De manera que nosotros podemos deducir esta expresión, que es la que yo acabo de decir recién. Ahora, uno dice, claro, voy a calcular áreas en una elipse. Podría hacerlo, podría encontrar una fórmula para saber, perdón, el área de una elipse. Sí, se puede, pero nosotros queremos buscarlo del punto de vista astronómico, no del punto de vista matemático, aun cuando la matemática está relacionada con la física, ¿ok? Pero en este caso, nosotros vamos a pensar cómo encontramos y cómo describimos la velocidad orbital de los planetas. Por ejemplo, la de la Tierra son aproximadamente, ¿verdad? Unos 30 kilómetros por segundo, aproximadamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo sé esa velocidad orbital, que es lo que es la velocidad, perdón, con la cual se mueve alrededor del Sol? Entonces, vamos a basarnos en ese mismo principio que tenemos ahí, esa misma fórmula, ya respecto de este principio de Kepler, donde las áreas iguales son en tiempos iguales. ¿Qué significa? Entonces, tomamos esta expresión. ¿Para qué? Sabemos que el área de cualquier figura, específicamente la del cuadrado, por así decirlo, yo sé que no es un cuadrado, obviamente, pero cualquier área está medida en metros cuadrados. ¿Eso qué significa? Que si lo voy desde el punto de vista vectorial, tendría un producto de dos vectores posición, ¿cierto? Que básicamente un producto de dos vectores posición me puede dar otro vector o un escalar, seguramente. En este caso siempre vamos a trabajar del punto de vista escalar, obviamente. Por lo tanto, las áreas deberían ser igual a el producto de dos distancias, las mismas, por supuesto. Significa que el área 1, ¿verdad? Que es la del afelio, ya va a ser d 1 por d 1, ¿cierto? ¿Ya? Y la del perihelio va a ser A2 por, o sea, d 2 por d 2 en este caso, ¿ya? Y los tiempos se mantienen. Ahora, ¿qué quiero llegar a decir con esto? Bueno, hay 1 y 2 da lo mismo porque uno puede ser perihelio, el 2 puede ser el afelio, ahí da lo mismo porque al fin y al cabo hablamos de áreas en este caso. Así que como la área es la misma, yo puedo decir que el 1, como voy a decir ahora, ¿cierto? Es el perihelio y 2 es el afelio, ¿cierto? El perihelio es la más cercana respecto del Sol, la más cercana, ¿verdad? ¿Cierto? Y el afelio es la más lejana, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo quiero que aparezca la velocidad orbital? Sabemos que la distancia partida en el tiempo corresponde a la rapidez. Como acá estamos llevando, ¿cierto?, el escalar, ¿verdad?, hacia los vectores, vamos a simular, obviamente, que es la velocidad, por supuesto, porque no estamos trabajando con vectores en esta parte. Entonces, distancia partida por tiempo corresponde a una rapidez, que en este caso va a ser nuestra velocidad. Ahora,
Si hablamos que uno es el perihelio, significa que esa expresión sería distancia del perihelio por velocidad del perihelio. Significa que la distancia del perihelio por su velocidad tiene que ser igual a la distancia del afelio por su velocidad, como tenemos en este caso. ¿Qué significa eso? Significa que si la distancia aumenta, ¿ya? Es decir, que si me voy desde el perihelio hasta el afelio, la velocidad tiene que disminuir, porque como barre áreas iguales en tiempos iguales, esa igualdad en la expresión tiene que mantenerse. Por lo tanto, ahí se explica por qué cuando se encuentra más cerca del Sol, ¿ya? El tiempo tiende a pasar más rápido, por lo menos en el transcurso del día, ¿ya? Y es porque a veces, ¿cierto? La misma gravedad del Sol hace que para evitar que caiga en el Sol, se mueva más rápido, ¿ya? Y a su vez, para evitar que se escape, ¿cierto? ¿Ya? De su órbita, ¿verdad? La gravedad hace de que pase más lento, porque si pasa más rápido, se va a salir, ¿cierto? De su órbita. Entonces, la misma fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre los planetas, ¿verdad? Permite de que cuando está más cerca del Sol, en el perihelio, se mueva más rápido que cuando está en el afelio, ¿ya? Por lo tanto, el perihelio es inversamente proporcional al afelio y viceversa, ¿cierto? En el caso también de las velocidades. A mayor distancia, menor velocidad y viceversa. ¿Ya? Eso es lo que permite explicar, pues se llama ley de áreas, porque como tiene que desplazarse la misma área en el mismo tiempo, nosotros podemos llegar a encontrar una expresión que relacione, ¿cierto?, la distancia del perihelio o del afelio con sus mismas velocidades respectivamente. Entonces, la expresión que nosotros utilizamos después en los problemas es la que tenemos acá abajo, ¿verdad? La que estoy señalando aquí con el mouse, ¿verdad? Dice dp por vp igual a da por va. Entonces, ahí tenemos una expresión bien característica, ¿verdad? Para el tema, ¿cierto?, de calcular cuándo está más cerca del Sol o cuándo está más lejos. Obviamente, esos 30 kilómetros por segundo que yo les hablaba de la Tierra es una velocidad promedio, por supuesto. ¿Ya? Va a variar ligeramente si está en el afelio o está en el perihelio, ¿cierto? Nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la explicación del segundo principio de Kepler. ¿Qué pasa con el tercer principio? En el caso del tercer principio, tenemos lo siguiente, dice, los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas alrededor del Sol son directamente proporcionales a los cubos de los semieje mayores o radios medios. Para aclarar, el periodo orbital es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa al Sol, que en el caso de la Tierra son 365 días y aproximadamente 6 horas, ¿cierto? Como vimos en un curso anterior y también vimos en un video anterior también en el canal. El semieje mayor, en cambio, es la distancia promedio ya de un planeta al Sol. Y si lo queremos colocar en una cosa un poco más sencilla, el semieje mayor es el promedio entre el perihelio y el afelio. O sea que si yo sumo la distancia del perihelio con la del afelio y la divido por 2, debería darme aproximadamente el semieje mayor, ¿verdad?, de un planeta. ¿Qué pasa? Que acá en este principio lo que busca Kepler es establecer una proporcionalidad entre los periodos orbitales al cuadrado y los semiejes mayores de cada planeta elevado al cubo. Y se dio cuenta que al dividir el periodo orbital al cuadrado, ¿cierto?, en el semieje al cubo, ¿cierto?, se dio cuenta de que eso daba una constante y que esa constante es el mismo valor para Mercurio, para Venus, para la Tierra, para Marte, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, establece, como dije, una proporcionalidad. Es decir, que también se explica por qué cuando yo me encuentro en un planeta como por ejemplo Urano, se demora más en dar la vuelta al Sol porque el semieje, ¿verdad?, es más grande. ¿Ya? Por ejemplo, en Urano sabemos que el periodo orbital son 84 años aproximadamente. ¿Ya? Por ejemplo, en Saturno son 29 años y eso es proporcional al tamaño, ¿verdad?, de su órbita, generalmente. ¿Ya? Por ejemplo, en la Tierra sabemos que es aproximadamente, ¿cierto? Digo aproximadamente un año, ¿verdad? Y un poquito más. ¿Ya? Pero por ejemplo, en Marte, ¿cierto? Son aproximadamente un año, ¿cierto? 8 meses, aprox. ¿Ya? Y como dije, eso es proporcional, ¿cierto?, al tamaño que tiene la órbita.
Básicamente el semieje mayor, como lo queremos colocar así, es, eh, ¿cómo decirlo? Es el tamaño promedio, ¿cierto?, que tiene la órbita de cada planeta, ¿ya? Plutón, por ejemplo, está desplazado, pero también sería proporcional y también se regiría bajo este principio, ¿ya? Aun cuando Plutón no es considerado como un planeta como tal, también es parte, ¿cierto?, de esta proporcionalidad dentro de los planetas del sistema solar, ¿ya? ¿Cuál es esta expresión, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, Kepler se basó el modelado, ¿cierto?, en las mediciones que hace Tycho Brahe, ya, para formular, ¿cierto?, esta expresión. Tycho Brahe también, ¿cierto?, fue uno de los físicos también y astrónomos durante el siglo XVI, ¿cierto?, que también realizó mediciones a los planetas, también a los periodos orbitales, y Kepler también aprovechó esas mismas mediciones para encontrar esta proporcionalidad, ¿cierto?, entre los periodos orbitales y los semiejes mayores. Entonces, el periodo al cuadrado, ¿cierto?, que el t es el periodo orbital, ¿cierto?, es igual a k, que es una constante, que en este caso vale 2,976 por 10 elevado a menos 19, con sus unidades medidas respectivas, segundo al cuadrado dividido en metros cúbicos. Y el A es el semieje mayor. Entonces, obviamente acá, y lo pueden ver después en otro video, para encontrar el periodo orbital, tengo que sacar la raíz cuadrada del producto entre la constante y el semieje al cubo. Es decir, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el periodo, tengo que sacar el semieje, elevarlo a cubo, multiplicarlo por la constante y después sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Y en el caso del semieje mayor, la constante que está multiplicando la pasamos dividiendo, sacamos el periodo al cuadrado y lo dividimos en esa constante y después sacamos la raíz cúbica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar el semieje, ahora sí, perdón, si yo quiero encontrar el semieje mayor, ¿cierto? Ya tengo que, obviamente, y como está el cubo, tengo que sacar la raíz cúbica en este caso. Pero como dije en otro video en el canal, ¿cierto? Ya en esta reproducción de segundo medio, que si no me equivoco es el video número 10 que dice ejercicio tipo 10, ¿ya? Ahí pueden ver el video más completo, ¿cierto? Relacionado a esto. También está la explicación de las leyes de Kepler, pero ya aquí también se les explico no teórico, ¿ya? Pero eso es en principio. Entonces, el primer principio de Kepler ya me determina, ¿cierto?, cómo es la órbita, ¿cierto?, elíptica. El segundo principio me determina cómo son las distancias en función de las velocidades, ¿verdad? A mayor velocidad, menor distancia y viceversa. Y el tercer principio me determina, ¿cierto?, la proporcionalidad entre el periodo orbital y el tamaño que tiene la órbita, ¿cierto?, de cada planeta. ¿Bien? Para terminar, veamos algunas preguntas. ¿Por qué la idea de centro no existe en el universo? Lo dije al comienzo y también en el video anterior, no hay referencias en el espacio. Ya yo voy a decir, ok, quiero ir a Júpiter, ya tienes que irte por la derecha o por la izquierda, pero en el espacio no existe eso. Entonces, esa idea de centro para el modelo geocéntrico y el heliocéntrico no existe como tal y se descartan automáticamente. ¿Ya? ¿En qué consiste la primera ley de Kepler? ¿Cierto? Los planetas siguen trayectorias elípticas alrededor del Sol. Por tanto, la órbita, ¿cierto?, es un óvalo o una elipse que se llama. ¿Qué es el perihelio y el afelio? El perihelio es la distancia más corta de un planeta respecto del Sol. ¿Así? Es la más corta respecto del Sol, ¿cierto? Y el afelio es la más grande respecto del Sol. ¿Qué permite obtener el tercer principio de Kepler? Como dije, una proporcionalidad, ¿cierto?, entre el periodo orbital, que es lo que se demora en dar la vuelta al Sol, y el tamaño, ¿cierto?, de la órbita. Así que nada más, espero que les haya quedado bastante más claro con este video. Ya, como les digo, la idea de este canal siempre ha sido apoyarlos, ¿verdad?, en el estudio y en complementar ciertos los aprendizajes que hayan obtenido en clases, y para mí siempre va a ser un logro que ustedes vean los videos y que les vaya mucho mejor en las evaluaciones que uno mismo les realiza, ¿cierto? O si están viendo, por ejemplo, de otros colegios también, que sus profesores les puedan realizar. ¿Ya? Así que eso, espero que estén bien y nos vemos en otro video más acá en su canal, ¿verdad? Eh, Hecho por mí, ¿cierto? Ya para ustedes en Mundo Física Chile. Yo soy Diego y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima.